Buenas noches. Hoy tenemos una película que hará las delicias de aquellos aficionados al cine, porque tenemos los aficionados un género, si es que se puede llamar así, que es especialmente grato para nosotros, aquello que decimos el cine dentro del cine, es decir, películas que reflexionan sobre el propio mundo cinematográfico. Y hay ejemplos muy notables, desde El Cameraman de Buster Keaton, por ejemplo, hasta Cinema Paradiso, bien reciente, pasando por El Crepúsculo de los Dioses, La Noche Americana de Truffaut, Cautivos del Mal. Bueno, habría un montón. Hoy vamos a ver una película de un director que lamentablemente interrumpió su carrera cinematográfica hace ya unos cuantos años y se dedica a actuar incluso, haciendo algún pequeño papel en Los Soprano, esa serie de televisión, y ocasionalmente también realiza alguna película, pero que fue un gran cinéfilo, una persona que trabajó como guionista, como productor, como entrevistador de grandes directores de cine, desde Fritz Lang, Orson Welles, Howard Hawks, Alan Dwan, un montón de ellos, y publicó libros con estas conversaciones y profundizando en aquello que era su propia vida. Algunas de sus películas las recordarán seguramente. El director es Peter Bogdanovich. La película que vamos a ver hoy se titula Nickelodeon. Él ha hecho también alguna otra película en esta misma línea. Una de las más conocidas es La Última Sesión, que trata sobre el mundillo, sobre los jóvenes y la gente de un pequeño pueblo que asiste a las últimas proyecciones de aquello que era la vida del pueblo, el cine del pueblo. En Nickelodeon reflexiona sobre los orígenes del cine, sobre los orígenes de esta industria, que es al mismo tiempo un arte, que es al mismo tiempo un modo de transmisión de ideas, de conocimientos, pero que tiene en los Estados Unidos una historia bastante curiosa. La palabra Nickelodeon, que es el título con el que se conoce la película, hace referencia a aquellos locales en los que la gente humilde, con el precio de un níquel, es decir, 5 céntimos, podía asistir a una representación. Odeón significa teatro, Nickelodeon, pues teatro de 5 céntimos. Este tipo de locales proliferó a comienzos del pasado siglo en los Estados Unidos por un motivo bastante fácil de comprender. La mayor parte de estas personas eran inmigrantes en los Estados Unidos, con lenguas muy diversas. No comprendían el teatro, pero sí comprendían el cine, porque en el cine no había palabras, solo gestos. Por lo tanto, el cine se hizo muy popular y muchas productoras independientes se establecieron en la costa oeste de los Estados Unidos, en lo que luego sería Hollywood, y empezaron a producir estas películas cortas, películas muchas veces cómicas, otras veces melodramáticas, pero que tenían una gran afluencia de público entre esta gente más humilde. Sin embargo, esta actividad despertó las inquietudes de quienes habían empezado a crear ya unas productoras importantes en la costa este de los Estados Unidos, en Nueva York en concreto, y con un personaje muy importante entre ellos, Thomas Alva Edison. Él había inventado también un nuevo sistema de creación cinematográfica y se quedó con todas las patentes, y esas industrias del este intentaron controlar a las pequeñas productoras. Ese fue el motivo de que todas marcharan hacia California, huyeran del este y se establecieran allí, creando toda la industria de Hollywood, que hoy en día ya no existe, solo queda el recuerdo. Y sobre ese recuerdo traza Peter Bogdanovich esta película. Va a haber dos personajes que son, uno de ellos, un abogado, representante de las patents, de estas grandes productoras del este, el otro, un guardaespaldas, un matoncillo, que estarán interpretados por Ryan O'Neal y por Burt Reynolds cuando eran bastante jóvenes todavía. No olvidemos que la película es del año 1976. Estos dos personajes que acuden a atacar a las pequeñas productoras independientes en Hollywood acabarán metiéndose de lleno en el mundo del cine, acabarán formando parte de él. La película está llena de pequeñas referencias a los personajes, a las actividades, a los problemas de los realizadores de las películas en ese tiempo. Incluso el aspecto físico que Ryan O'Neal,
que no es precisamente, no está todo hay que decirlo, en su mejor momento en esta película, quizás sea demasiado estático, quizá le hubiera faltado un poquito más de dinamismo. El aspecto físico, como decía, se parece enormemente al de uno de los actores cómicos de aquella época, Harold Lloyd, las gafas, el sombrero, etc. Burt Reynolds, que hace un papel pues parecido al que sería Clark Gable, o más anteriormente Douglas Fairbanks, el personaje de acción con su bigotillo típico. Al final los dos entrarán en conflicto por el amor de una mujer. Esta segunda parte de la película hace que algunos críticos hayan hablado de que flojea, de que baja el tono, de que baja la intensidad la película. Es posible que sea así, pero sin embargo, a lo largo de toda ella, las situaciones cómicas, las referencias a anécdotas reales, por ejemplo, se cuenta de uno de estos directores que cuando el productor le decía que andaban muy retrasados en la realización de la película, pues simplemente cogió el guión, buscó la situación de todo el plan de trabajo y arrancando las 5 páginas que faltaban, dijo, ya estamos al día. Se había actualizado. La improvisación muchas veces, la espontaneidad era la base del trabajo en aquellos momentos. Otras veces hay referencias reales. Por ejemplo, la secuencia en la que los protagonistas asisten al estreno de lo que iba a ser una de las grandes producciones del cine norteamericano en aquellos instantes, El nacimiento de una nación, de Griffith. La película, pues, al completo, es un homenaje al cine, es un acto de amor al cine. Ya digo que hay muchas otras películas, algunas dramáticas, otras humorísticas, pero en ella Peter Bogdanovich nos da toda una lección que los amantes del cine sabemos apreciar también. Vamos a verla.